Con mucho gusto saludamos a la maestra Alejandra Cuyen, analista política. Alejandra, ¿cómo te va? Buenas noches. Qué gusto verte, Pepe. En un momento le entramos a los temas, sobre todo de la coordinadora, pero permíteme primero informar que vamos a hacer un enlace en este momento a la Cámara de Diputados, donde esta noche se discute en comisiones, ayer lo adelantábamos aquí, el dictamen de la reforma laboral que ha exigido el gobierno de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos en la Cámara de Representantes para firmar el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Vamos a hacer contacto con mi compañero David Galván. David, ¿cómo te va? Buenas noches allá en San Lázaro. Adelante. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Y en medio del desorden aquí en la Cámara de Diputados, la Comisión de Trabajo y Previsión Social ha iniciado la dictaminación de lo que es la reforma laboral, misma que ha sido una condición del Congreso de los Estados Unidos para continuar en el avance y la discusión del Tratado Comercial con México y con los Estados Unidos, además de Canadá, que comprende el TEMEC. Fue alrededor de las 6:28 de la tarde que comenzó la dictaminación aquí en comisiones, la cual está siendo conducida por el presidente de este órgano, que es el diputado Jesús Valdenebro de Encuentro Social, además con la asistencia de la secretaria de la comisión, que es Anita Sánchez de Morena, y bueno, en medio de las fallas que ha tenido de los procedimientos, comenzando por la discusión de la lectura del orden del día, que tomó simplemente en ese trámite alrededor de una hora, bueno, pues se ha puesto de manifiesto la inconformidad de los distintos grupos parlamentarios respecto a la discusión de estas reformas a la Ley Federal de Trabajo, y sin someter siquiera a discusión este dictamen en lo general se inició con las reservas de los distintos grupos parlamentarios, donde manifestaron por parte de Acción Nacional que tendrían más de 30 reservas al dictamen. Finalmente se comenzaron a discutir una por una, como se había manifestado este procedimiento, y finalmente los diputados de Acción Nacional, José Arturo Espadas y Evaristo Pérez, bueno, pues manifestaron su inconformidad, ya que la votación se realizó en conjunto de las reservas que estaban planteando al dictamen de esta reforma laboral, la cual, hay que comentar, comprende más de 1000 artículos y la mitad de ellos serán modificados o tienen algún ajuste menor respecto a las nuevas condiciones que se están estableciendo en materia laboral, y es por ello que los diputados dijeron que no tenían el tiempo suficiente para revisar el documento que se les entregó apenas el pasado jueves, y esto fue un alegato inicial por el cual se pedía que se suspendiera la dictaminación de este documento. Hay que recordar que se contempla en el dictamen de esta llamada nueva reforma laboral modificaciones para la creación de un organismo autónomo de conciliación, es decir, la creación de tribunales, además de la democratización de los sindicatos con el voto directo. En estos momentos, Pepe, solamente te comento que se realiza ya la votación de este dictamen, que el día de mañana, de ser aprobado como se prevé, sería votado en el Pleno de la Cámara de Diputados, ya con las reservas de cada uno de los partidos, y bueno, después de este accidentado trámite en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Pepe, la información al momento. Gracias, David Galván. Vamos a estar pendientes en cuanto termine la votación. Inmediatamente nos avisas, nos volvemos a enlazar si gustas. Seguimos al pendiente, Pepe. Muy buenas noches. Claro, seguimos al pendiente. Estamos al pendiente, Alejandra Cuyen, con lo que están discutiendo, porque mañana, si se aprueba como todo hace prever, bien lo dice David Galván, se va a discutir ya en el Pleno de la Cámara. Estamos hablando de la reforma laboral, o más bien, la concreción de una nueva ley laboral acorde con los puntos que se trataron y acordaron los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá durante las larguísimas, penosas, sinuosas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que ahora ya se llama TLC 2.0 o TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá en materia comercial. Nos está presionando el Congreso de Estados Unidos, pero los fíjate demócratas. Que es interesante el punto, Pepe, y hay que estar muy atentos, porque la integración de este elemento laboral fue una petición expresa del Gobierno de México, en particular del grupo ya del presidente electo en ese momento, Andrés Manuel López Obrador. A través de Jesús Seade, su negociador. Así es, no fue parte de las negociaciones, digamos, a lo largo fue casi un año de negociación. 18 meses. ¿Te acuerdas? 18 meses. Sí, 18 meses. Pero ya en la última parte es donde se agrega la parte de la justicia laboral. Punto, y donde se hace una expresa referencia al compromiso del nuevo gobierno a la democratización de los sindicatos y a hacer efectivos pues, estos elementos que existían en la ley laboral, pero que no
se llevaban a cabo y que no se hacían efectivos. Y vale la pena decir que es uno de los elementos que más tiene paralizada la inversión en el país. No sabemos qué va a pasar, vamos a ver en qué condiciones queda esta nueva reforma. Yo creo que va a estar muy interesante verlo. Y por supuesto hay muchos de los empresarios, sobre todo exportadores, pues que están preocupados por esta entrada de sindicatos múltiples en las empresas, etcétera. Vamos a ver cómo queda y sobre todo pues cuál será el impacto en la vida sindical y en la vida de las empresas. Una de las tantas quejas que viene de parte de los demócratas en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, a través de su titular, la vocera Nancy Pelosi, es el tema de la justicia laboral y de la inequidad del trato que reciben los trabajadores mexicanos en términos económicos, frente a los trabajadores estadounidenses y canadienses. No quieren que el trabajador mexicano quede por debajo del nivel de percepciones, de sueldos, de salarios, bajo las condiciones que sean, que se tienen en Estados Unidos y en Canadá, porque eso propiciaría que inversiones de fuera vinieran a dar a México ganando más. Y fíjate que es importante. Y ellos no quieren firmar eso. Pero es interesante porque en realidad cuando acabas de ver el costo completo de un obrero calificado en México, ya cuando sumas las prestaciones, IMSS, Infonavit, pensión, etcétera, no está tanta, sigue siendo muy lejana la diferencia, pero vamos, el costo del trabajador mexicano completo, aunque no se refleje en un salario digno para el individuo, sí es un costo muy alto. En el caso de lo que pasa con Estados Unidos es que la productividad en México no ha crecido y eso también afecta a los salarios. Finalmente, y eso sí es destacable, la industria exportadora, por ejemplo, ha crecido de manera fundamental, de manera muy importante en los últimos 30 años, no así los salarios. Cuando comparas con países como China y ves la velocidad a la que creció el ingreso de trabajadores en otros países, pues ciertamente estamos en desventaja. La pregunta es si este tipo de reforma laboral nos va a llevar a una mejor calidad de vida de los trabajadores. Ojalá. Y al tema de la justicia laboral, vamos a regresar con David Galván. Ya podemos. David, adelante, ya tienes el resultado de la votación del dictamen. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Pues resultó precisamente en 20 votos a favor y una abstención la dictaminación de este dictamen de la reforma laboral que comprende las modificaciones a la Ley Federal de Trabajo. Hay que recordar que los representantes de Acción Nacional decidieron abandonar la sesión ante el desacuerdo. Ellos alegan vicios en procedimiento porque no se votó primero en términos generales el dictamen. Posteriormente, en sus reservas, ellos no pudieron presentar una por una y se votaron en grupo. Esto no les encantó y es por ello que se decidió que las reservas se presentarán el día de mañana en el Pleno de San Lázaro. Hay que recordar que la dictaminación de este documento, por no tratarse de una reforma constitucional, únicamente requiere la mayoría simple que podría aportar únicamente Morena, pero en general se ha manifestado la expresión a favor de los distintos grupos parlamentarios para esta modificación, esta reforma laboral. Únicamente el Partido de Trabajo ha anticipado que no estará de acuerdo por distintas razones, sobre todo que no se están incluyendo, por ejemplo, las modificaciones hacia el tema del outsourcing, y es por ello que esperaremos el día de mañana que se dé ya en el Pleno la aprobación de la reforma laboral, Pepe. Muchas gracias, David. Nos vamos pues con la aprobación del dictamen que mañana sube al Pleno para su debate, discusión y en su caso aprobación, y de ahí el camino legislativo indica en la dirección hacia Reforma e Insurgentes, donde está la Cámara de Senadores. Te agradecemos, aquí se requiere la mitad más uno de los votos, no se requiere la mayoría calificada porque no es un cambio constitucional. Te agradezco muchísimo. Es correcto, Pepe. Buenas noches. Gracias, David. Bueno, pues mira, empezamos y cerramos el círculo. Mayoriteando, pero se logró finalmente. Gracias por supuesto por estar con nosotros, con uno. Qué gusto verte, mi querido. Gracias, Alejandro.